Esta es la palabra para ti, rey de Tiro. Pero ahora viene la palabra para ti, príncipe de Tiro. Ezequiel 28, verso 1 para adelante. Porque vino a mí esta palabra del yo soy el que soy. Ya desde varios años atrás, en la década del 90, en que pude saber perfectamente la palabra y su relación con tu vida. Seguí de cerca tus pasos. Seguí de cerca tu biografía. Por eso, siendo ese hijo de hombre, conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios, habiendo recibido el ataque de parte tuya y de todas tus huestes, como a las 3 de la mañana en este día 15 de julio, de este año 2012, en la guía del Espíritu de Dios, conociendo que ha llegado el día, he empezado a enfrentarte. Tú eres aquel príncipe de Tiro. Bill Gates 3. Mucha gente que no tiene grande conocimiento de las sagradas escrituras de la Biblia creen que solamente por el hecho de que tu nombre Bill Gates en código ASCII da 663, que sumado al 3, porque tú eres Bill Gates 3, Bill Gates tercero, 663 más 3 da 666, te identifica como aquel que ha de gobernar el mundo. Y ese aspecto es solamente el 1%. Tú eres aquel príncipe de Tiro, del reino de Tiro, del reino espiritual de Tiro. Y así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y has dicho: yo soy un Dios, podrás decir: es que ahora no lo he dicho públicamente, pero tú ya sabes quiénes te adoran como Dios dentro de Microsoft. Inclusive la revista Mad, de bromas y de burlas, han hecho caricaturas de qué manera se te postran delante de ti. Siendo tú un simple hombre, te crees Dios. Debido a tus millones, te crees Dios. Te has puesto en lugar de Cristo, te has puesto en lugar de Dios. Y has estado en comunicación constante con Tommy Lapid en vida. Aquel mismo hombre que fundó su partido político en Israel. Ese partido político denominado Shinui, cambio. De aquel hombre tratar de hacer entender a la sociedad israelí de que hay otro Dios diferente al Dios de la Biblia. Y presentarte a ti como el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara el próximo lanzamiento de Microsoft. Porque en febrero del año 2000, enero-febrero del año 2000, estabas preparando Windows XP, lanzamiento de Windows XP. Y de Millennium inclusive, si mal no recuerdo, que no me interesa mucho tampoco. Ese hombre nunca mencionó tu nombre. Nosotros ahora, yo menciono tu nombre. Sabemos que vives en algún lugar de Seattle. No nos interesa saber la dirección, sabemos que estás allí, sabemos que eres tú. Eres tú. Aquel príncipe de Tiro, aquel hombre de pecado que hablaron los profetas. Y sabemos que se ha enaltecido tu corazón y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquel prosélito tuyo, aquel que creyó en ti por su edad, falleció antes de tiempo.
Pero ahora tienes a otro. Tienes a su hijo. Tienes a Yair Lapid, que ha fundado recientemente su partido político ATIF, que significa futuro. Y tiene relación con tu librito que escribiste hace tantos años, se llama Camino al Futuro. Te has presentado allí en una carretera, en un camino pavimentado, mostrándote tú como precursor, como aquel que lleva a la humanidad al futuro. Debo decirte que hay un solo camino que lleva a la eternidad futura. Y es Cristo Jesús, el Dios de la Biblia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es la vida eterna lo que Él ofrece. Las promesas de esta vida terrena, cada vez más vas envejeciendo más. Y no hay remedio para la muerte. No puedes encontrar remedio para la muerte. Por más que puedas invertir millones en biotecnología, en preparar el ser humano, el superhombre, el hombre nuevo, como lo hizo tu antecesor Hitler, también dedicado a la eugenesia, como tú. Hitler operó coadyuvado con la Fundación Rockefeller, que hizo grandes estudios de eugenesia en la Segunda Guerra Mundial. Un apoyo incondicional de John D. Rockefeller. Ahora lo mismo, tienes tu fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates. Tienes la misma Fundación Rockefeller, encargada de despoblar la Tierra. Y al igual tienes también a Planned Parenthood, que es heredada de la Sociedad Americana de Eugenesia. Planned Parenthood, cuyo presidente fue tu padre, y conoces muy bien desde la infancia en las andanzas que estuvo tu padre para disminuir la tierra, disminuir la población de la tierra. Todo esto está claro delante de nosotros. Y es ese partido político en Israel que va a crecer. Atif ha de crecer, Yair Lapid ha de crecer. Y mediante él vas a tener tu plataforma en Israel para que te reciban como Dios. El nuevo Dios de la era de las computadoras que proclamó en el programa 60 Minutos al periodista Bob Simon, Tommy Lapid, y que fue transmitido por América Latina con subtítulos en español a través de la cadena EIE Mundo, y esto a ti no te causa sorpresa porque lo sabes muy bien. Te crees. Dices que no crees en Dios, pero sin embargo dices que haces la obra de Dios. Nosotros entendemos claramente tus palabras. Y es por eso que esperas aquel tiempo cuando esté construido el tercer templo judío en el monte del templo en Jerusalén. Como tus padres espirituales, Gog y Lucero, vas a profanar el santo monte de Dios. Allí en Jerusalén, en Israel. Y allí te has de hacer pasar por Dios. Y es donde dirás, con tu corazón enaltecido como anda ahora: yo soy un Dios, dirás. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Y la Biblia añade, siendo tú hombre y no Dios. Porque eso es lo que debes saber, Bill Gates 3. Tú no eres Dios, eres un simple hombre. Como cualquier otra persona. Tus millones no te dan el derecho de ser Dios, de creerte Dios. Y escúchalo bien, eres un simple hombre. No eres Dios. Solamente con aquellos con la mente entenebrecida por el pecado, ajenos al Dios de la Biblia, aborrecedores del Dios de la Biblia, como lo hizo
como lo fue Tobi Lapid en vida, como lo es ahora Yair Lapid con el Dios de Israel. Pueden aceptarte a ti creyéndote Dios. Y te va a preparar bien el camino, no te preocupes. Para el día señalado, tú vas a entrar en el monte del templo, vas a entrar en el tercer templo judío. Las hordas de Yair Lapid te van a sacar a los sacerdotes judíos del tercer templo y te van a sentar en el lugar santo. Y ahí te harás pasar por Dios. Así te manifestarás al mundo como Dios, haciéndote pasar por Dios, siendo, como dice el Dios de la Biblia, un simple hombre. El nuevo Dios de la era de las computadoras causa burla a aquellos que verdaderamente creemos en el Dios de la Biblia. Causa risa de verte a ti, un simple hombre, creyéndose Dios por sus millones. ¡Qué absurdo! ¿Quién te ha hecho creer que eres Dios? Tú no eres Dios, Bill Gates 3. Y es lo que dice la palabra. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 para adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que dice la palabra específicamente de ti. Tú eres el hombre de pecado. Tú eres el hijo de perdición. Ese es otro de los nombres que te da la Biblia. No solamente eres el príncipe de Tiro, eres el hombre de pecado, el hombre de Bill. En tu propio apodo, Bill, es lo que se pide, la deuda, la cuenta en idioma inglés. Y eso es lo que significa. En tu propio apodo está la cuenta, la deuda, el hombre de deuda, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque creyéndote Dios, siendo tú un simple hombre, estás destinado a perdición. Y perdición para ti, escúchalo bien, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán en el Seol, en las profundidades de la tierra. Cuando los fuertes de la tierra, los que andan constantemente contigo, quien menos crees, te va a traicionar, te van a traicionar. Y te van a querer matar.
Debes cuidarte de ellos, hombre de pecado, hijo de perdición. Aquí la palabra dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que tú eres. Te levantas contra todo lo que se llama Dios, porque tú eres Dios, te crees Dios. No eres Dios, te crees Dios. Rectifico de una manera más clara. Y es un lapsus. Y tanto que tienes preparando tu partido político en Israel, Atif, para que te promocionen como el nuevo Dios de los judíos, que viene de Estados Unidos, que es allí donde los judíos de cultura griega, de cultura helénica, te van a recibir con los brazos abiertos y te van a adorar como Dios. Y es más, te van a llevar en hombros y te van a sentar en el lugar santo del tercer templo judío que se ha de construir pronto. Apenas se dé paz y seguridad en Israel, en el Medio Oriente. Y ahí te harás pasar por Dios, tomando el lugar de Dios. Y es justamente lo que el Señor Jesús habló de ti, refiriéndose a ti. Porque Él te llamó la abominación desoladora. Sí. Mateo 24, verso 14 para adelante dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, al cual tú aborreces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesús habló del lugar santo. El lugar santo es una parte integral del tercer templo judío. El Señor Jesús profetizó de que ese tercer templo judío tendría que estar construido para el momento en que la abominación desoladora, el nuevo Dios de la era de las computadoras que vive en algún lugar de Seattle, en otras palabras, tú, entre a profanar el tercer templo judío, así como lo hizo el rey de Tiro en la antigüedad, y también como lo quiso hacer Gog, la bestia, el rey de las langostas. Y es esta la abominación desoladora que nos habla la Escritura. Un corazón abominable delante de Dios, un corazón desolador delante de Dios, del cual también habló el profeta Daniel, tal cual el Señor Jesús predicó. Y esto es lo que dice en la Escritura. Daniel capítulo 11, verso 29, para adelante. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. En esta escritura, en el contexto, habla de la existencia de un ser espiritual, el macho cabrío, el rey de la cultura griega al cual tú perteneces, a la cual tú perteneces, que operó inicialmente a través
de un primer cuerno. El primer cuerno grande que en la historia se lo llama Alejandro Magno. Y por cierto, mira una fotografía tuya cuando eras más joven y mira un busto arqueológico de Alejandro Magno de aquel tiempo, que data de aquel tiempo. El parecido que tienes con él es verdaderamente significativo. Pero para eso nosotros no representa gran cosa. Nos fundamenta la palabra del Dios Altísimo. En Daniel capítulo 8 nos habla del macho cabrío, el rey de la cultura griega, que inicialmente opera llevando la cultura griega a través del primer cuerno grande, Alejandro Magno. Y mucho antes que ocurriera, por supuesto, se dio esto. El profeta Daniel manifestó que este cuerno iba a ser quebrado estando en su mayor fuerza. Y fue así porque Alejandro Magno murió a sus 33 años, estando en su mayor fuerza, y quedó su imperio dividido. Y es justamente lo que Daniel había profetizado antes, de que su imperio de cultura griega sería dispersado con el poder de 4 cuernos que saldrían de la cabeza del mismo macho cabrío. 4 cuernos espirituales que llevarían la cultura griega hacia los 4 cuadrantes geográficos de la tierra. Esos 4 cuadrantes geográficos que hoy están llenos de cultura griega. Y es lo que dice textualmente la Escritura. Y el macho cabrío en Daniel capítulo 8, verso 8. A 8 años del día 1158 más 13 horas. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hasta ahí hemos de leer. El macho cabrío, como dice en el verso 20, es el rey. El verso 21 es el rey de Grecia. Leamos el verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y este fue justamente Alejandro Magno en la historia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, dice el verso 22, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro Magno en poco tiempo logró un imperio gigante, un vasto territorio bajo la cultura griega. A su muerte se dividió el imperio. Eran 5 generales, a uno lo mataron, 4 se quedaron y se dividieron el territorio del imperio de cultura griega. Los macedonios, los tracios, los seleucidas y los ptolomeos. Este periodo inicial de los 4 cuernos del macho cabrío, en el aspecto espiritual, es lo que en la historia se denomina el periodo helenístico. Un florecimiento grande de la ciencia en todas sus áreas, bajo el periodo helenístico de la cultura griega. Y como estos 4 cuernos, el poder espiritual del macho cabrío de cultura griega, el rey de la cultura griega, a través de los siglos han ido llenando de cultura griega los 4 cuadrantes geográficos de la tierra. Y hoy han llegado, para este tiempo, han llegado a cubrir toda la tierra.
inclusive para el día que naciste, para el 28 de octubre del año 1955, habían tenido ya su deber cumplido, habían cumplido ya su deber de llevar la cultura griega a toda la tierra. Y ese día que naciste es el día en que empezó a crecer el cuerno, el último cuerno, el cuerno inicialmente pequeño del macho cabrío, que después tendría que ser sumamente grande. En un tiempo en que las Olimpiadas, que forman parte de la cultura griega, llenaron la tierra, desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, a excepción de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hubo receso. Y después de ello, pues todavía continúa y sigue. Las Olimpiadas, la democracia, es cultura griega. Drama, comedia, tragedia, que le gustaba tanto a Alejandro Magno y a ti, es cultura griega. Es el macho cabrío operando desde el reino espiritual, haciendo crecer su cultura griega, manifestando cultura griega. Cultura griega que es notable en los 4 cuadrantes geográficos de la tierra. Y de ahí naciste tú, de uno de los 4 cuadrantes geográficos de la tierra, llenos de cultura griega. Y es lo que dice la palabra. Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Tú eres ese cuerno pequeño. Inicialmente eras pequeño, pero después has crecido mucho. Dice aquí en la Escritura que creció mucho al sur. Tú has crecido mucho al hemisferio sur. ¿Desde dónde? Desde el hemisferio norte. Porque si la Biblia dice que creces al sur, es porque creces desde el norte. Y tú naciste en el norte. Y también hay algo más, dice que creció hacia el oriente. Tú has crecido hacia el oriente. A través de Microsoft, a través de tu fundación Bill y Melinda Gates, a través de lo que has comprado recientemente, a través de Monsanto, te has establecido más en diferentes países del mundo, en el oriente, y en todo lugar donde has invertido, en hoteles y no sé qué más cosas. Has crecido mucho hacia el oriente. ¿Desde dónde? Desde el occidente. Entonces no solamente has nacido en el norte, has nacido en el occidente. Tú has nacido en el norte occidental de la tierra. A través de Tommy Lapid, cuando dijo, vivimos en la era de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft, dentro de un contexto enardecido, aborreciendo al Dios de la Biblia y presentándote a ti como el nuevo Dios de la era de las computadoras. Supimos ya exactamente el lugar de nacimiento tuyo. Corroboraba perfectamente con el lugar donde tú has nacido, en Seattle, en el estado de Washington, un estado lleno de cultura griega, lleno del macho cabrío, el rey de la cultura griega. Y debe recordar que el estado de Washington, su capital es la ciudad de Olimpia. Y Olimpia era la madre de Alejandro Magno, el primer cuerno grande, el rey primero del macho cabrío, identificado espiritualmente a través de la Biblia. Y de ahí se derivan las Olimpiadas y en relación al mismo monte Olimpo en Grecia. Y tú sabes dónde está el monte Olimpo. Está frente a Seattle, en la península olímpica, cuyo pico más alto es el monte Olimpo. Hasta ahí ha llegado a crecer la cultura griega. Uno de los 4 cuernos notables que nos habla la profecía bíblica. Tenía que haber llegado la cultura griega hasta ese lugar de la tierra donde tú has nacido. La península olímpica, donde está el Parque Nacional Olímpico. Olimpia, Monte Olimpo, Península Olímpica, Parque Nacional Olímpico.
Es cultura griega. Tú eres parte de la cultura griega, occidental, norte occidental. Es más, siendo dueño de Microsoft, acuérdate que tú fundabas, establecías los juegos de Microsoft, las microolimpiadas, en que hacías vestir a todos con túnicas griegas, a todos tus empleados con túnicas griegas, y tú eras el que inventabas los juegos. Y esto lo hacías también desde pequeño. Tú eres aquel cuerno grande del macho cabrío. Y es más, se repite la historia, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ha de ser fue ya, ocurrió en los siglos pasados. Los historiadores determinan que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, los rabinos del pueblo judío le hicieron saber, le hicieron leer Daniel capítulo 8 y le hicieron saber que la profecía de Daniel hablaba de él. Y Alejandro Magno se sorprendió de que su advenimiento había estado escrito en la Biblia a través del profeta Daniel. Y de la misma manera se repite la historia, porque tengo la orden del Dios Altísimo para hacerte saber también a ti que tú eres ese cuerno grande del macho cabrío que tendría que venir en el tiempo del fin, cuando los 4 cuernos notables pudiesen llegar a toda la tierra con la cultura griega. Toda la tierra. Y tú desde el norte occidental, donde has nacido, has crecido hacia el sur, has crecido hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, que es el nombre que le da la Biblia, la tierra de Israel, que es justamente donde Tommy Lapid, el extinto líder político judío de Shinui, te ha estado promocionando como Dios. El nuevo Dios de la era de las computadoras, siendo un simple hombre. En la Biblia está la historia de la humanidad. Y tú estabas en la historia. Desde siglos pasados, tu advenimiento estaba escrito, príncipe de Tiro. Y de esta manera en la tierra gloriosa vas a seguir creciendo. No te preocupes, en Israel, la gente que rechaza al Dios de la Biblia, al Dios de los ultraortodoxos, al Dios que creó los cielos y la tierra, te van a promocionar como Dios y te van a adorar como Dios. Tienes un partido político ya, denominado Atif, y tú lo sabes muy bien. Y es el hijo de Tommy Lapid, es Yair Lapid, quien te ha de preparar el terreno para que en Israel te reciban como Dios. Y tú entres al tercer templo judío como Dios, haciéndote pasar por Dios. Aquí en la palabra dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y esto es lo que está aconteciendo desde ahora. A causa de tus millones de dólares, de ser un hombre tan rico, hay tantos otros ricos en la tierra, pero hay uno solo que se cree Dios, y ese eres tú, y que cumple los requisitos. Eres el único que vive en algún lugar de Seattle y que para febrero del 2000 está preparando el lanzamiento de Microsoft, el siguiente lanzamiento de Microsoft.
en palabras textuales de Tommy Lapid. Y ahí te estás engrandeciendo. Y dice la palabra que te vas a engrandecer hasta el extremo de ponerte en lugar del príncipe de los ejércitos, engrandecerte contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesús de Nazaret, el Dios de la Biblia. Y qué pena me da. Y dice acá en el verso 11 de Daniel 8, que por ti va a ser quitado el continuo sacrificio. En el tercer templo judío los sacerdotes van a estar ofreciendo sacrificio diario por 1010 días, al cabo de los cuales vas a entrar con la ayuda de ATIF, la plataforma política religiosa que ya tienes preparada para que te adoren como Dios en Israel, para que te reconozcan como Dios de Israel. Y te van a meter ahí dentro y vas a hacer cesar el continuo sacrificio. Treinta días después, Gog, el ángel del abismo ocupando tu cuerpo, ha de destruir el tercer templo. El santuario va a ser echado por tierra y va a construir otro palacio. Profanando lo que él quiso hacer en el cielo, lo va a hacer aquí en la tierra. Construyendo su propio templo, su propio palacio. De lo cual no voy a hablar en detalle hoy. El verso 23 dice, nos habla del fin del reinado de los cuatro cuernos que llegan a cubrir toda la tierra, que es su objetivo final. Y lo lograron. El 28 de octubre de 1955, a la hora en que naciste, ahí terminó su función. Siguen ahora operando con la cultura griega, pero a partir de ese instante empezaste a crecer. Inclusive desde el momento que fuiste concebido. Nadie sabe cómo fuiste concebido. Pero ahí está. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es lo que dice la palabra. Al fin del reinado de estos cuatro cuernos, llevando cultura griega a toda la tierra, a los cuatro cuadrantes geográficos de la tierra, en un tiempo que la transgresión sexual, de violencia, de maldad, llegue al colmo sobre la faz de la tierra, te levantarías tú, el último cuerno grande del macho cabrío. Así como Alejandro Magno fue el primer cuerno grande, tú eres el último cuerno grande del macho cabrío, el rey de la cultura griega. Y la Biblia te llama como un rey. Claro, tantos millones, todos te tratan como rey. Se te postran como Dios, como si fueras Dios. Aquí la Biblia dice que eres un rey altivo de rostro. A los periodistas que hablan en contra tuya los quieres atacar en los aeropuertos. Lo que dice la prensa. Solamente estoy hablando de lo que dice la prensa. Lleno de ira, un hombre iracundo. Inclusive en Microsoft, en las reuniones que tienes con tus empleados. Es característica tu actitud iracunda. En que algunos dicen que tendría que llamarse a la policía. Y no creo que exageren. Pero la cosa es que te tapan. Porque para ellos eres su rey. Eres su Dios. Siendo un simple hombre. Tú eres ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Enigmas justamente está en relación a la criptografía, criptología. Eres entendido en desencriptar y encriptar, la base de la autopista de la información. En base a números primos, ¿recuerdas? Tienes muy claras las cosas. Eres entendido en criptología. El capitalismo sin fricciones que tantas veces has hablado.
con las firmas digitales, comprar y vender directamente del productor al consumidor, sin intermediarios, teniendo la seguridad y la certeza mediante las firmas digitales, en un sistema de encriptar y desencriptar. Eres entendido en enigmas, en números, en un tiempo en que la Biblia dice en Daniel capítulo 12, verso 4, en el tiempo del fin, la ciencia tendría que aumentarse. Aquí dice la palabra, Daniel 12, verso 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se ha aumentado y muchos dicen que es en relación a ti. Tú has previsto que esté una computadora en cada escritorio, en cada hogar, de tal manera que se ha permitido las herramientas básicas a la velocidad de la luz, como procesan las computadoras, con el software de Microsoft, para que se pueda implementar la ciencia y pueda incrementarse la ciencia en todas las áreas, habidas y por haber. Como ocurrió en el periodo helenístico, un aumento de la ciencia, se repite la historia con tu advenimiento. Con la muerte de Alejandro Magno, el primer cuerno grande, y el advenimiento de los 4 cuernos a través de los Ptolomeos, Seleucidas, Tracios y Macedonios, que se dio un aumento de la ciencia, que es la base de la civilización occidental actual en muchos aspectos. Del mismo modo, con tu advenimiento,